tal? Yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería y vamos a ver un ejercicio donde apliquemos las leyes de los gases, en especial la ley de Charles. Y para comprobar este ejercicio vamos a utilizar la calculadora Casio ClassWiz modelo FX-991CW. Y sin más, comencemos con la clase. Leyes de los gases. Vamos a ver la ley de Charles. Jacques Charles comprobó experimentalmente la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura y describió lo que hoy se conoce como la ley de Charles, que escrito en un enunciado es lo siguiente. La ley de Charles dice que siempre que la presión y la masa de un gas se mantenga constante, el volumen de ese gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, si la presión de nuestro gas es constante, es decir, que en un estado 1, la presión 1 va a ser equivalente en un estado 2 a la presión 2, y además esa masa también es constante. En un estado 1, la masa 1 va a ser equivalente a la masa en un segundo estado, M2. Si se cumple con estas dos condiciones, la ley de Charles nos dice que el volumen de ese gas es directamente proporcional ¿a qué? A su temperatura absoluta. Tenemos una relación entre el volumen y la temperatura, y es que es directamente proporcional. Por lo tanto, se describe la siguiente fórmula, que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser equivalente al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Esquemáticamente y gráficamente lo podríamos ver de esta manera. Tenemos este recipiente que tiene encerrado este gas. Este recipiente tiene un volumen 1, que es todo esto, y se encuentra a cierta temperatura, la temperatura 1. Para un segundo estado, el volumen 2 cambia directamente proporcional al cambio que hay en su temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen también, y si el volumen disminuye, la temperatura también, porque son directamente proporcionales. Ahora utilicemos la ley de Charles con su relación matemática para resolver este ejemplo. Ejemplo número 2 de las leyes de los gases. El enunciado nos dice lo siguiente. Un gas ideal tiene un volumen de 8 litros a una temperatura de 35 grados Celsius. ¿Cuál sería su temperatura si necesitamos tener el gas en un volumen de 5 litros? Para cualquier ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos e identificarlos. Este gas nos dice que tiene un volumen inicial de 8 litros, así que B1 va a ser equivalente a 8 litros y que se encuentra a una temperatura 1 de 35 grados Celsius. Nos preguntan cuál sería su temperatura. La temperatura 2 sería la incógnita. Si necesitamos tener el gas en un volumen de 5 litros, es decir que el volumen 2 es equivalente a 5 litros. Y nuestra incógnita es la temperatura 2. Ahora, aquí tenemos una relación de litros con litros que son unidades de volumen, pero tenemos la temperatura en grados Celsius. Pero la temperatura en grados Celsius no es una temperatura absoluta. Recordemos que del enunciado nos piden tener una temperatura absoluta. La temperatura absoluta, por definición, tenemos la temperatura Kelvin, aunque también podría ser Rankine. Pero para ello, entonces tenemos que convertir previamente la temperatura en grados Celsius a una temperatura de escala absoluta, que sería la temperatura Kelvin, recordando que la temperatura Kelvin es equivalente a sumar la temperatura de grados Celsius más la constante 273.15. Y nuestra temperatura en grados Celsius es de 35 grados Celsius, así que quedaría 35 grados Celsius más 273.15. Esto es equivalente a 308.15, temperatura en Kelvin. Ahora, teniendo toda esta información, podemos ya aplicar una fórmula, la fórmula de la ley de Charles, que es que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es equivalente al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Y conocemos el dato del volumen 1 y la temperatura 1.
así como el volumen 2, y nos falta encontrar la temperatura 2. Es por eso que nos conviene despejar a la temperatura 2 de la expresión para encontrar el resultado. En este caso se puede decir que la temperatura 2 se encuentra dividiendo, así que pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Pero lo mismo podemos hacer con la temperatura 1 con el volumen 2 para facilitar esta expresión. Es decir, que multiplicamos cruzadamente, quedando el volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 y el volumen 2 multiplicado por la temperatura 1. Y así ya tenemos a la temperatura 2 multiplicando y únicamente si está multiplicando al volumen 1 pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando que la temperatura 2 va a ser equivalente al volumen 2 por la temperatura 1 dividido entre el volumen 1. Ahora en el proceso solo hay que sustituir en esta expresión los términos que ya conocemos, quedando que la temperatura 2 es equivalente a el volumen 2, que es de 5 litros, multiplicado por la temperatura 1, que es de 35 grados Celsius, pero en escala absoluta tenemos que es de 308.15 Kelvin. Eso dividido entre el volumen 1, que es de 8 litros. Y ahora sí, operamos. 5 por 308.15 va a ser dividido entre 8. Esto lo podemos meter en la calculadora Casio ClassWiz para verificar el resultado. En el menú principal de Home tenemos Calculate. Aquí presionamos el botón de división, escribimos entre paréntesis 5 y después nuevamente entre paréntesis 308.15. Cerramos paréntesis y abajo escribimos 8. Presionamos ejecutar, nos da un resultado de 192.59 y más decimales. Redondeando, terminaría en 2 decimales de 59. Quedando entonces que la temperatura 2 es equivalente a 192.59. Temperatura escala ¿qué? Kelvin. Porque litros entre litros se cancelan o es equivalente a 1 y 1 por Kelvin nos da Kelvin. Y así de fácil. Espero te haya gustado y sido útil este video. Recuerda que yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería.